Bienvenidos amigos de Podcast Titánico. ¿Verdad? No me equivoqué. Les doy pues la bienvenida otra vez. Yo soy JC Vélez y esta noche vamos a hablar de la opinión de todas las opiniones. ¿Cuál es la mejor consola que ha existido? Soy JC Vélez, esto es Podcast Titánico y ¡comenzamos! Le quiero dar la bienvenida a este podcast a como los veo, de aquí para allá, a Antonio Tony Rodríguez. Saludos, muchachos. A Abraham González. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas. Y a Sajid Mendoza. ¿Qué tal, gente bonita? Un saludo. Un saludo, Udo. Aquí estamos. Bueno, señores, pues, a pesar de que al Vic se le frunció y no quiso ser parte de esta discusión, ahora todos le vamos a tirar al PlayStation 2 nada más para que vea que sí había polémica. Es que, a ver, empezando por ¿qué es lo que tendría que hacer a una consola la mejor consola? Porque evidentemente cada año salen mejores consolas, ¿no? Y si también lo ligamos a pues los recuerdos que nosotros tenemos por los juegos que jugamos en esas consolas, pues también es como que muy subjetivo, porque pues cada quien... ¿Quién anda ahí? ¡Otro gato! Cada quien tiene recuerdos distintos con diferentes consolas, ¿no? Entonces, también cada quien tal vez pudo haber conocido los videojuegos en una consola distinta o haber tenido sesiones maratónicas de videojuegos con otro tipo de consolas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que con la consola con la que más me llegué a desvelar en la vida era con PC. Yo descargaba los juegos de otros lados y los jugaba antes de que salieran para otras consolas. Entonces... Piratas. Entonces, que empezamos con esa primer incógnita. ¿Qué es lo que haría a una consola la mejor de todas? Les escucho. No todos al mismo tiempo, no mamen. Pues a ver, vamos a lo mejor empezar con un par de ideas y tal vez por ahí vamos a ir construyendo todo, ¿no? Para mí en lo personal, algo que convierte una consola como en la mejor es, aparte, bueno, uno siempre va a ser algo que a lo mejor ya ahorita no es tan buen vista o ya no es la cantidad de consolas vendidas. Es decir, anteriormente pues el mercado era más reducido, los videojuegos no tenían tanta popularidad que ahora. Anteriormente, pues imagínate, ¿no? O sea, no por nada tenemos allí, por ahí debe de estar la consola más vendida y te apuesto que no es ninguna de las recientes o está muy cercana a las recientes. Segundo, el catálogo de juegos. No solamente tienes que cumplir un solo tipo o un solo par de géneros, tienes que abarcarlos la mayor cantidad posibles. Entre más catálogo tengas, quiere decir que tenías más posibilidad de atraer a mayor cantidad de consumidores. La tercera, yo creo que es la responsabilidad, bueno, no responsabilidad, sino más bien qué tan eran los controles, qué tan cómodos eran ergonómicamente. Y yo creo que por ahí podríamos empezar. Y ya después podremos meternos tirarnos las greñas en que si tenía red, si no tenía red, si estaba bien el online o si de plano debieron haberse quedado sin online, ¿no? Podemos entrar después en esos debates, pero por ahora yo creo que con esto podemos empezar. Ok, pues mira, respondiendo a la pregunta de cuál es la que más ha vendido, la respuesta es PlayStation 2. Bueno, no creo que, no sé si está actualizado a PlayStation 5 en los últimos, no están en la lista. Pero tal vez son muy recientes porque es históricamente, tal vez, ¿no? También a lo mejor están muy abajo. Sí, es como que un dato vintage, ¿no? Un dato retro. Sí. Bueno, no, espérate, no. Sí está el PlayStation 5, wow.
¿Sabes qué? Es lo También que te digo, que están muy abajo todavía. Muy abajo, sí. Apenas están saliendo, ¿no? Sí. Porque chéquense, el PlayStation 5 le va ganando relativamente por poco al Xbox Series. Y no, espérate, cágate, chécate, Sajid. Nada más para que le restriegues al Vic en sujeta. El PlayStation 5 tiene 13.4 millones de ventas, ¿no? Uh-huh. Y abajito de ese escaño está el Xbox, pero tuvieron que juntar al Series X y al Series S, güey. Entre los dos han vendido 12 millones de consolas. Pues ahí pues se da un poco de razón, ¿no? A lo que hablábamos del podcast pasado. Correcto. Vayan a nuestro canal con alguna duda. Para que lo vean si no lo han Ahí visto. también entra en ese rubro entra el 10, ¿no? Perdón, se me fue el avión. ¿Nintendo? El Switch. Sí, el Switch, perdón, el Switch. El Switch, ahorita te digo. No, el Switch está muchísimo más arriba. 92.87 millones el Nintendo Switch. Exacto. Yo creo... y ahí ya, bueno, para abrir yo mi punto de vista en la mejor consola, desde mi punto de vista como no un gamer de tiempo completo o fanático, sino ocasional, durante toda mi vida yo fui más de máquinas en las tiendas y en las farmacias. Arcades. Que de consolas, y yo fui más del arcade que de consola. Pues a final de cuentas, para mí es pues, la que mejor se acomoda a tus necesidades, ¿no? Si yo soy un gamer ocasional, pues coño, ¿para qué quiero la PlayStation 5, no? A lo mejor mis necesidades todavía las cubriría la 3, ¿no? Pero pues no es el caso, yo tengo el 4, para lo que juego y siento que está bien, me gustan los shooters, me gusta obviamente FIFA, o sea, son muy limitados los títulos que yo juego a comparación de pues alguien que tenga más pues ahora sí que pues por tiempo, ¿no? El tiempo de dedicarse más a jugar. Y pues en la infancia mi primer acercamiento a una consola fue el Atari, creo que el de todos, o el de la mayoría, el Atari y el juego del perrito y la pistolita. Después fue el Family, que no tengo bien el dato, pero creo que fue como que un remake del Super Nintendo, ¿no? De hecho, ahí te voy a corregir un momento. No es un remake, ¿no? No es un pro, digamos, no es una mejora. Solamente era la versión japonesa. Ah, ok. En lugar cuando lo trajeron aquí a América, o para el resto del mundo, más bien para fuera de Japón, no lo llamaron Famicom de Family, sino lo llamaron el NES, el Nintendo Entertainment System. Sí, System, ajá. Y ya, que es a lo que voy. Al fin y al cabo el nombre lo dice, ¿no? Son sistemas de entretenimiento que ahora conforme ha pasado los años, la tecnología y todo lo que conocemos, se ha vuelto ya muchas veces hasta un modo de vida para muchos, ¿no? Muchas personas, sí. Sí, claro, o sea, hay gamers que ganan obscenidades de dinero, ¿no? Pero pues es lo que son los rubros que se han abierto gracias a estas consolas. Uno lo ve desde pues un punto muy ocasional, ¿no? Para mí, desde que yo tomé en mis manos el control de un PlayStation, fue sensacional. Al contrario de un Xbox. La primera vez que yo tuve el control de un Xbox, o sea, al tacto lo sentía raro, extraño. O sea, nunca me ha gustado el control del Xbox y fíjate que ya el 5 es muy similar, ¿no? Y hasta es que la fecha los controles del Xbox son para manitas chiquititas. Yo quisiera retomar. Bueno, termina tú también. Pero te digo, es desde mi punto de vista muy, muy personal, como un jugador ocasional. Yo sí soy pro PlayStation pero te digo porque pues, soy muy ocasional, ¿no? Ahora sí que ya podemos debatir títulos, los modos de juego, la calidad de las gráficas, todo eso, ¿no? Ya es más técnico. Yo como
como mencionaba Vélez y el comentario que hace Abraham, sí creo que sí se deben de considerar varios puntos, ¿no? Para mí tiene que ser un conjunto de consola, mando y obviamente lo va a complementar los juegos, ¿no? Porque creo que depende mucho de qué tipo de juegos había, por decir. Yo recuerdo juegos muy buenos desde el NES, muy buenos, si quieres hasta desde el Atari, ¿no? Y obviamente conforme va avanzando la tecnología, pues obviamente van saliendo juegos más complejos y creo que sí tiene que ser eso, o sea, un conjunto, una armonía entre la consola, lo ergonómico que puede ser el mando, y qué tipo de juegos o qué catálogo, qué tan amplio el catálogo de juegos te va a ofrecer, ¿no? Y eso se ve a lo largo del tiempo, ¿no? Ahora, yo siendo, y ahora sí que yo siendo que crecí, yo tuve la mayoría de las consolas de Nintendo, yo no me pesa reconocer que para mí la mejor consola que ha existido ha sido la Play 2. Ha sido ¿Pero por qué la Play 2? O sea, no. Por lo que te acabo de decir, uno tiene el catálogo de ventas, ya sea para bien o para mal. Ya sea porque era muy fácil piratearla, ya sea porque tenía... Y para su momento fue la primera, era la consola más avanzada, hasta su tiempo, cuando recién salió. De hecho, todavía me acuerdo muchas noticias que tuvieron que retirarlas del mercado porque varios grupos, hasta terroristas, le estaban utilizando la tecnología para fines malvadescos, ¿no? Malvados. Y yo me acuerdo todavía de esas noticias cuando fueron el Play 2. Ahora, por temas, el segundo tema, el segundo punto que yo puse como mejor era la variedad de catálogo. Bien Antonio dijo, yo estaba jugando Need for Speed, yo estaba jugando, ahí tenemos uno de carreras. Tenía FIFA, tenemos 2, estaba Maiden, tenemos 3, tenías Silent Hill, tenías 4, tenías shooters, a lo mejor Call of Duty, Soldados de la Fortuna, Medalla de honor, entre otros. O sea, tenías una amplia variedad que, por ejemplo, para mí la segunda mejor consola para mí sería el Wii. Igual por el número de consolas vendidas, por el catálogo que tenía. La diferencia estaba en que el Wii nunca tuvo juegos de terror, nunca tuvo esos juegos que eran más de tono adulto. En cambio el Play 2 tenía. El Play 2 tenía para juegos infantiles, juegos adultos, tenía... O sea, el control... Nunca he sido fan, yo al revés de Antonio, a mí se me hizo mucho más ergonómico. El segundo control de la Xbox, el primero era una bestialidad, era un monstruo, ese nunca me agradó. Sí, era un tabique ahí. Sí, matabas a alguien, o sea, pues yo creo que por eso fue mi aberración del Xbox, güey. O sea, desde el primer control dije, esta madre cómo se agarra, güey. Venías ¿Y el control? Igual, carnal. Y fíjate, también el pinche control del 64 era una porquería, güey. Ahí yo tengo mi amor-odio. Ese sí tengo mi amor-odio hacia ese control. Pero bueno. Pero este es a lo que vamos, güey. Desde ese punto de vista que vamos soltando de a poco, güey. Nos vamos acordando de controles horribles, de consolas, o sea, súper chistosas, güey. Nadie se va a acordar del Sega Genesis, güey. Sí, y también del otro, ¿cuál era? Del GameCube, güey. El Dreamcast, el control estaba horrible. El GameCube, güey. Fue el primero que tenía pantallita, güey, el del Dreamcast. Sí, el del Dreamcast estaba muy bonito, lo que quieras, pero ergonómicamente era horrible. Yo intenté jugar juegos de peleas y créeme, era una aberración. En el del Cubo, ahí sí te tengo malas noticias, porque hasta el Cubo, hasta el día de hoy, se sigue considerando uno de los mejores controles que han existido. Hasta el día de hoy, se sigue todavía vendiendo. Todavía se sigue vendiendo. Para PC. Mi experiencia con el Cubo también fue muy, muy corta. Pero te digo, vamos a eso, ¿no? De que te enamoras de algo, no lo sueltas, güey. El control del PlayStation no cambió hasta ahorita, hasta el 5. De hecho, sí lo intentaron cambiar. Ves que intentaron en el Play 3 sacar el Boomerang ese que terminó recibiendo críticas. Horrible, que está horrible. Está madre, güey. Y por ejemplo, a mí el Wii siempre se me ha hecho una consola para niños de 8 años para abajo. Igual el Switch,
Y para doñas que se sienten que quieren ser fit. Sí, o sea, para mí. Por eso te decía. Para mí después del Nintendo 64 y el GameCube, todas las consolas de Nintendo han sido para no grown-ups. Sí, no. Uh-huh. Sí, desde mi punto de vista también. El Wii U de hecho, el Wii U fue el que creo que llevó a la quiebra a Nintendo, ¿no? No lo llevó a la quiebra porque pues, sigue existiendo, pero bueno, sí, casi, o sea, las ventas casi. fueron, o sea, las ventas fueron horribles, o sea, esa cosa nació muerta, literal, mala publicidad, mal diseño, malos juegos, porque la verdad son malos. Tenía sus joyitas, no voy a negarlo, pero también o sea, no se va a negar la realidad. O sea, después del PlayStation 2 al PlayStation 3, que también fue el salto del Xbox al Xbox 360 y del Nintendo Cubo al Wii, ¿estoy correcto? Sí. Ahí yo creo que sí hubo una gran diferencia en las tecnologías y ahí les voy a decir yo creo por qué, ¿no? Una, porque el PlayStation 3 ya tenía una conexión online, ¿no? Ya te ofrecía jugar con gamers de otros países incluso, ¿no? Más bien se popularizó, ¿no? El juego online, porque el juego online hay desde Nintendo. Sí. O sea, pero ya se fue como, ya te era mucho más funcional, ¿no? Porque antes, pues no sé, no era lo mismo, ¿sí me entiendes? O sea, no podías jugar como al mismo nivel, no tenías esa conexión, ese tipo de conexión. Sí, se globalizó. Se globalizó ese pedo porque también hubo mayor acceso al internet en las casas, güey. Porque antes quien tuviera internet, pues era pues de una posición más elevada, güey. Ya al globalizarse y al tener más acceso al internet, por eso las consolas con internet fueron más viables y empezaron a tener más ese jale, güey. Pero no nada más. Fue por eso. Pero no nada más eso. También cambiaron porque el PlayStation 3 fue el primero que ya tuvo su mando inalámbrico. Ya todos los mandos del PlayStation 3 ya eran inalámbricos. Hay con el DualShock 3. Hay un detalle, el que empezó realmente con los mandos inalámbricos fue Wii. Por eso. No, fue el Cubo. ¿El Cubo? El Cubo tenía sus controles inalámbricos. Pero le tenías que conectar algo, ¿no? Bueno, tenía cuando comprabas el control venía su adaptador. El que empezó con una revolución a través de los controles de una manera fácil fue Xbox. Digamos que él tenía su chunchecito ese con el que se conectaba, porque el típico accidente que uno sufría, y eso me pasaba muy seguido, era que uno se jalaba el cable y traías toda la consola y casi la tele contigo, ¿no? Sí. Lo que implementó Xbox cuando sacó sus controles fue que tenían un adaptador al final, que si notas los cables de Xbox, los controles, empieza y luego se conectaba con el resto del control. Esa parte era muy fácil desconectarlo con esa finalidad. Si tú te tropezabas, nada más simplemente desconectabas y ya no te traías toda la consola. Okay. Pero era, por decir, nada más para terminar. Y ya por último, lo que implementó Nintendo fue, ok, ¿sabes qué? Yo te vendo un control inalámbrico y ahí tu adaptador, obviamente la consola no estaba diseñada para eso, pero su adaptador era el que te permitía jugar con un control inalámbrico. No tenía el shake, no tenía la vibración. No, se podría decir que no venía de nacimiento, ¿no? No venía de nacimiento, pero si tú me estás diciendo, oye, ¿sabes qué? Es que el Play 3 empezó con los controles de inalámbricos, obviamente no. Pero Pero es lo mismo que decir de nuevo que esas consolas son las que empezaron con el juego online, el cual es falso. El juego online viene de Nintendo 64. Sí, claro, que antes. pero ya te pero quien lo popularizó. ¿No? Mira, es como la máxima de la música, ¿no? De no importa quién lo hizo primero, sino quién lo hizo mejor. Y aquí quien lo hizo mejor fue PlayStation 3. Pero acá ya tenías más competencia. Al revés, quien hizo mejor la parte del control inalámbrico fue el Wii. Porque no solamente tenía más variedad. No solamente era estar despegado, sino tenía sensores, aquel que se movía, el sensor del control del Play 3 estaba horrible. Mira, si lo hizo tan mejor, ¿por qué no todas las consolas lo tienen? De hecho, checa, el Wii lo tiene, el Wii U por no tenerlo y por hacer mal el marketing, y después de eso, ¿cuál viene? El Switch, y ese ya los trae. Y de hecho, ahorita todos los controles son inalámbricos. Simplemente no pueden utilizar la misma tecnología que ha utilizado Nintendo por el tema de Pero tampoco han desarrollado la suya. Exacto. Tampoco es tan importante. Pero eso es a lo que voy.
A lo, O sea, que, a lo que yo decía era, Mira, pues, quien lo hizo mejor es PlayStation 3, porque de ahí empezaron a competirle a ese control. Es al que le empezaron a competir. No, ahí es donde Al revés, güey. donde entro y te digo, no, al que le compitieron fue al control del cubo, al inalámbrico. O sea, ahí se agarraron Mira. la tecnología y ahí se agarraron. Ok, agarraron después cuando el Nintendo Wii anunció lo de sensibilidad y todo este rollo, quien lo anexó fue PlayStation. ¿Quién no lo hizo? Fue Xbox. Ok, exacto, entonces Xbox siempre tuvo esos controles alámbricos y después ya te los ofreció inalámbricos, pero con pilas, según yo. sí, o sea, En el ya Xbox con pila. One, creo. Y eran Entonces, aparte, no te venían en tu consola, ¿no? Sí, eran aparte. Bueno, pero yo nada más ahí, como el detalle, ¿no? Que no compitieron con controles de Play Sí. 3. El que compitieron fue con los Nintendos de los Es que controles no de. sé, Yo ahí, es que no yo sé- ahí se no la sé si doy a se dar puede decir. a Abraham. Es que no sé si es competencia porque ya no era la misma generación. No, pero es que Mira, esa- yo te voy a decir por qué. Yo te voy a decir por qué ahí, la neta, los controles del Wii U eran la neta de la competencia, eran los mejores, güey, los controles, porque tenían sensor, lo podías meter hasta en un volantito, lo podías meter en un arma, o sea, era multifuncional y la neta estaba muy mamón. El pedo del Wii, más bien de la consola fue que, como decía Abraham hace un rato, o sea, no tenían mucha gama, o sea, tus juegos eran para chavos máximo de 18 y ya después a los mayores ya no los entretenía, güey, ya eran juegos de Mario, o sea, iban dirigidos a otro tipo de público. Entonces, es ahí donde siento yo que PlayStation se come a Xbox otra vez, porque ya se lo había comido con el primer Xbox. Luego se lo vuelve a comer con ese tipo de controles, porque tú comprabas tu consola y ya te venía, bueno, la primera no, porque la primera PlayStation 3, la grandota, creo que sí traía control alámbrico, pero ya la Slim, se podría decir, que fue la que yo me compré, esa ya te venía, ¿no? En tu consola te venía tu DualShock 3, el inalámbrico. Y la ventaja de ese control es que sí te daba esa sensibilidad como la que te daba el mismo control del PlayStation Wii, pero PlayStation te daba la gama de juegos mucho más amplia. Eso yo creo que fue la diferencia. Ahí, al principio te diría que no, en primera instancia no, o sea, al final sí le termina ganando, pero no, es esa generación particular, la del 360, Play 3 y el Wii, quien se llevó el trofeo ahí fue el Wii. El segundo lugar se lo llevó Xbox 360. Ahí nada más por la pura competencia. ¿Por qué? Porque el tema del Play 3 fueron los precios. Porque recuerdo que el Play 3 no lo podías, estaba carísimo. Fue la primera consola que, para mi gusto, costaba 10,000 pesos. O sea, imagínate, 10,000 pesos de aquellos ayeres, ahorita, o sea, que hace ver el PlayStation 5 se quedó pendejo. Entonces, o sea, es que sí, o sea, vamos a hacer 10,000 pesos en la generación del Play 3 ahorita, hacemos la conversión por devaluación, bla, 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 y te va a salir un dineral. Ahora, en esa parte, Play, donde le gana, donde se lo come y lo arrastra, si quieres, fue en Play 4, fue donde se lo comió, tragó y lo que quiera, lo escupió. Y ahí se comió también, bueno, nada más para terminar, y es que ahí también se comió a Nintendo, porque pues cuando sacó el Wii U, y triste historia, o sea, pero bueno. Es que mira, yo digo que ahí PlayStation se come a Xbox por la gran variedad que tenía, y ahí te voy a decir por qué, porque esa fue a mí la consola que me enajenó, como decía Vélez al principio. Yo me enajené en el PlayStation 3, ¿por qué? Porque yo tenía en mi PlayStation 3, tenía mi guitarra. La guitarra de Es la guitarra de Lolo. Warriors of Rock se llamaba. Ajá, era la misma, de cuenta, pero la de Warriors of Rock, ¿no? Es Rock Band, ¿no? Inalámbrica, ¿no? No, Warriors of Rock era Guitar Hero, Warriors of Rock. Era Guitar Hero, ajá, era una variante, se podría decir. Es el 6, Sí. es el Guitar Hero 6 de Warriors of Rock.
Entonces, haz de cuenta que tenía mi guitarra. Luego, salió lo que hablábamos hace rato del Move, ¿no? Tenías tu control del Move, el que tenía la bolita que prendía de colores, y tenías el mando chiquito y tu camarita. Y luego tenías a mí lo que más me gustó, y ahí yo creo que fue la gran diferencia, es que al momento de jugar online en PlayStation era gratis. Y cuando jugabas en el PlayStation 360 tenías que comprar tu tarjeta de pase, ¿no? El Xbox 360. Esa madre, güey. Entonces, güey, o sea, yo llegaba a mi casa y nada más con mi pinche internet, mi consola la prendía, automáticamente se conectaba, yo entraba al juego que yo quería jugar online, y fue el primer Battle Royale que yo jugué ahora sí que online, güey. En el juego se llamaba Killzone 3. Killzone 3, sí. Y la neta, o sea, puta, me consumía. Yo decía, bueno, una partida más, y eran partidas de 30 minutos, güey. Cuando yo me daba cuenta ya eran las 3, 4 de la mañana, güey. Entonces, yo creo que el PlayStation 3 tuvo mucha más variedad. Aparte ya dijimos, el mando inalámbrico, toda la variedad. Incluso había un volante que podías usar para las carreras. Un volante, pues la neta estaba chido. Y yo creo que la calidad del producto que te vendía PlayStation, sí, era muy caro, la neta. Yo le invertí, esa la consola que más le he invertido. Pero la calidad del producto y la variedad de juegos que te daba, todo en conjunto, la neta, a mí, o sea, el 360 no tenía nada que hacer, o sea, era una consola de otra generación para mí. Yo lo veía así porque yo disfrutaba todo eso. Digo, yo en esa parte me voy a hablar un poco con más experiencia, puesto que yo en esa generación tuve las 3 consolas, precisamente. Yo tenía el PlayStation porque me gustaba, llamaba Metal Gear. Y me encantó el juego de Resistance, porque estaban preciosos esos juegos, estaban muy bien hechos. Yo el 360 me encantaba más que nada por los Gears of War, los Halo. Era lo único bueno que tenían. Pero de hecho tenían más, o sea. Bueno, de carreras tenían. Fue cuando empezó el ¿cómo se llama el de carreras que? ¿El Gran Turismo? Forza. Los Forza. El Gran Turismo es el de PlayStation. Gran Turismo es de PlayStation, yo tenía la edición especial. Entonces, toda esa parte, o sea, sí tenían juegos con qué luchar. Obviamente estaba la guerra. Yo por eso tenía las 3 consolas, por lo mismo, que en ese caso me gustaban los juegos de Metal Gear. Me gustaba, pues sí, amigo, o sea, ahora sí que solamente yo puedo hablarte de qué en ese caso yo te puedo hablar más o menos qué tenía cada uno, porque sí llegué a tener las 3 consolas, y es más, ahí las tengo y todavía sirven y los puedo sacar y puedo jugar. Y lo que más tenía a mí como el jugador, como el consumidor, fue el 360. Me demostró más variedad de juegos, más variedad. Nuevamente, no quiero decir que no tuvieran buenos juegos, no, más variedad. Porque fue cuando los Silent Hill empezaron también a salir en 360, todos los juegos de terror. No me gustan, a mí los juegos de terror pues es que en PlayStation tenías el Resident Evil. Es que sabes que es que empezó a salir también en es que justamente, no, es que mira, los Silent Hill, Resident Evil. Justamente por eso es que para mí, o sea, yo todavía no digo cuál es la mejor, pero para mí la mejor consola fue el PlayStation, el PS1. ¿Por qué? Porque de ahí, o sea, si el PlayStation 2 tuvo el boom que tuvo, fue gracias al PS1. Porque el PS1 fue el que le dio entrada a un chingo de juegos que de ahí se reventaron. Salieron los Chrono Trigger, Chrono Cross, Final Fantasy, Resident Evil, el salto de calidad en el FIFA, los drivers, el Grand Theft Auto, todos los shooters. Mira, pero chécate la entrada fue por el PlayStation, el PS1. Pero chécate todos los juegos que me estás diciendo, todos los juegos que acabas de decir, son de qué rating, mature. Son los juegos que no quería Nintendo. O sea, de hecho, todos estos. Pues el FIFA no estaban clasificados, ¿no? Se podría decir para más. Todas estas clasificaciones. Y el Final Fantasy tampoco creo, ¿eh? De hecho, Final Fantasy tiene su historia con Nintendo, tiene sus pleitos, tiene todo eso, porque también el Final Fantasy, quieras o no,
tiene sus momentos mature, Darks. tiene sus momentos dark, tiene sus momentos filosóficos y hasta sexuales. Entonces, toda esa parte en la que Nintendo dijo, ya sabes que no lo quiero. Entonces, ¿con quién se fueron? Con el que apenas estaban haciendo, que decía, oye, ¿sabes qué? Que vendes palomitas, órale, vendes palomitas, vendes tierra, vamos, vendes tierra, vámonos. Y Sí, fue lo pero que le dio tan la entrada. O sea, tan- yo no te estoy Tan diciendo. solo cómo fue el primer Grand Theft Auto, güey. Sí, fue el de Super Nintendo. De No, dos fue el de dimensiones. Wii. No, De fue dos el de Super dimensiones Nintendo, que fue tú lo el veías de de... arriba. Exacto. Pero sí, pero no me acuerdo de dónde. Era la competencia O en sea, Super güey, Nintendo. era FX. bastante grotesco, güey. Sí. Era bastante grotesco, bastante crudo, bastante duro, güey. Sí, Obviamente porque eso era no lo lo iba a primero querer donde ni... atropellabas a la gente. Atropellabas a la manchita gente, roja, güey. exactamente, güey. Ahí se veía. Y obviamente eso Pero- Nintendo no lo iba a querer, güey. Sí, ¿no? ¿No? Pero de Entonces- nuevo, Ajá. haya sido por lo que haya sido, el que le dio entrada fue PS1 y también Ujú. fueron de los juegos más pinches pirateados de la puta Sí. historia. Y aparte, o sea, el PlayStation, el chiquito, el gris, era portátil porque te lo puedes llevar a todos pinches lados. Pero ya está pantalla. Ajá, Uno. hubo No, una ese ya fue el de versión- los últimos, ¿no? Ese ya fue Sí, hasta el final. uno que se salió con pantalla. Pero a lo que voy es que, pues justamente ese es el que le dio entrada a un chingo de juegos que ahorita ya están más creciditos y lo que quieras. Pero me parece que si tuvieron el pinche auge que tuvieron Xbox y PlayStation 2, es porque le dio entrada. O sea, sí, No, Nintendo reinaba y Nintendo dijo no a todos esos. Pero gracias a eso, el PlayStation 1 les enseñó el camino a los otros. Entonces, para cerrar ya el tema, no podemos decir que la mejor consola es la más vendida, porque hay unas que tienen muy poco haber salido, y pues hay otras que también el precio en ese momento pues fue muy accesible. No podemos decir tampoco que fue la que nos adentró en este mundo gamer, porque pues como ya lo dijeron muy enfáticamente, a cada quien le tocó distintos escenarios, ¿no? Tampoco podemos decir que fue la que más innovaciones tuvo en su momento, porque pues aplica esta de no es quien lo hizo primero, sino quien lo hizo mejor. Entonces, ¿qué define la mejor consola? Así, en pocas palabras, para ustedes, ¿qué es lo que definiría cuál es la mejor consola? Para mí es fácil, la más completa. En Ok. cuanto a todo. Ok. En cuanto a precio, diseño, variedad de juegos, innovación. Innovación, el mando, This is the way. lo que tú me digas. Creo que tiene que ser un conjunto de todo, o la que llene más, ahora sí que de todos esos puntos, la que tenga más palomitas, ¿no? Ok. De que sí lo cumplió, sí lo cumplió, sí lo cumplió. Ok, ya hay un nombre y apellido para esa descripción que tú das, pero ahorita llegamos a esa parte. Ujú. Abraham, Tony, para ustedes, ¿qué definiría cuál es la mejor consola? Para mí, desde mi punto de vista como jugador casual, pero estoy casado con Sony, con PlayStation. Pues es la que me quita y me da el escape en el momento en la que quiero jugarla. Que si la quiero jugar no me esté pidiendo una pinche actualización. Que la quiero jugar ya y nada más tengo media hora para jugar y no me voy a esperar 15 minutos a que se actualice. La que tenga a la disponibilidad de juego que quiero jugar en ese momento. Entonces, pues para mí es esa. Para mí la mejor consola es la que se me adapte en ese momento. Y pues para mí ahorita es el Play 4. A lo mejor en un futuro será el 5. Pero pues para mí es eso. Muy bien. Abraham. Pues reitero lo mismo que decía yo al inicio. Para mí una consola que sea la mejor, así como bien dices, Sajid, que es la más completa, pero no solamente es como aparato, como tecnología, sino también como la repercusión que tuvo en su momento. O sea, a nivel histórico, aparte de todo lo del avance tecnológico, es qué tan importante fue para su generación. Nada más yo agregaría esa última parte. Ok. Muy bien. Bueno, pues yo después de todo lo que ya disertamos y dijimos y opinamos,
yo creo que me inclino un poco más a lo que dice Sajid. Tal vez definir cuál es la más completa es un poco complicado porque pues las necesidades son distintas para cada quien, pero sí podríamos decir que tal vez la mejor consola podría ser aquella consola que logró hacer entregar un equipo, entregar pues que no quiero repetir la palabra consola, pero el que logró entregar un cuadrito, un aparato, un electrónico, un sistema de entretenimiento, la que logró hacerlo, y que esa misma tecnología, ese mismo pedazo de felicidad haya tenido la capacidad de trascender más allá de la época en la que salió, ¿no? Ajá, podría ser. Esa es para mí la mejor consola. Entonces, evidentemente no me quiero adelantar demasiado, pero evidentemente las características que tú dijiste, el PlayStation 3 es la mejor consola. Para mí sí. Te está de más decir ya otra vez repetir por qué. Uh-huh. Pero sí, sí, para mí, o sea, lamentablemente dejas muchas muy buenas atrás. En mis orígenes jugué mucho el NES y amo el Mario Bros, ¿no? Pero de esa consola, pero solamente se quedó ahí. Entonces, en cuanto a variedad y en cuanto a todo, la PlayStation 3 para mí no tuvo competencia, y aparte yo siento que estaba fuera de su, como lo decías, ¿no? Fuera de su tiempo, estaba muy avanzada a su tiempo tal vez. Muy bien. Y tú, bueno, Tony, tú ya nos dijiste que la Play 4, ¿no? Es la que tú tienes en y es la que tienes en este momento, ¿no? Sí, también tuve por un tiempo la 3 y pues ya tenías la posibilidad de escuchar tu música mientras jugabas, ¿no? Ya no tenías que tener otro dispositivo. Uh-huh. Entonces te digo, sí, ese tipo de cositas, que pues ahora en la 4, en el 5 ya tienes descargado el Spotify, y sin ningún pedo puedes estar ahí a hacer tu playlist, o sea, todo eso que bien encierra un centro de entretenimiento, te lo brindan este tipo de consolas, ¿no? Entonces, te digo, y sí fue a partir del 3, en el 2 pues todavía no se puede hacer eso. En el 2 te aventabas, en mi caso, digo, cuando jugabas FIFA o cuando jugabas Need for Speed, pues te aventabas las rolas que ya venían cargadas en el juego, ¿no? Ya eran muy buenas, güey, hasta te las sabías. Ya sabías cuál seguía y todo el pedo. Uh-huh. Entonces, yo siento que esto también cumple, ¿no? Por ejemplo, el Play 3 ya traía su Blu-ray, ¿no? Entonces ya te podrías ahorrar también el que compraras un aparato reproductor de Blu-ray. Ya lo tenías ahí integrado. O sea, te digo, sí, para mí sí, yo estoy entre el 3 y el 4, porque pues, son los que más. El 2 también lo tuve más, pero sí era como que más solamente juego. Uh-huh. Y a raíz del 3 ya se le fueron agregando más cosas allá al centro de entretenimiento tal cual, ¿no? Muy bien. Y obviamente pues, la gran ventaja que te da el 4 de que ya puedas descargar juegos, o sea, es como que muchas veces te quita esa, pues para los románticos, ¿no? Ellos quieren todavía tener su caquita, su disquito. Yo prefiero, ¿sabes qué? Lo abro, pum, lo descargo y chingue su madre. Se acabó. Sí, ¿no? Sí, claro. Ya es muchísimo más práctico. O sea, sí, no se me olvida el que agarrabas tu cartucho de Nintendo y le soplabas, aunque ahí decía que no le soplaras. Sí. Pero le soplabas. Hasta la misma consola le soplaba. Exactamente. Yo le llegué a meter un pinche cuchillo y le raspaba. Porque muchas veces no agarraba, cabrón. Sí, güey. No agarraba y ahí estaba como pendejo para que bajara, güey. Sí, te daba la pinche desesperación, güey. Pero, güey, ve qué saltos tan grandes y qué bonitas épocas hemos vivido, cabrón. Que pasamos de los pinches cartuchos a simplemente abrir la consola y decir, pum, ese es el que quiero jugar, güey.
Ujú. ¿no? Y creo que eso te lo dio, desde mi punto de vista, el PlayStation. Ok, muy bien. Abraham, no quiero contarte, pero vas perdiendo. No, de hecho para mí, bien lo dije creo que al inicio, para mí sí, creo que va a seguir siendo el PlayStation 2. Es decir, yo a pesar de que sea jugador de Nintendo, yo crecí con Nintendo, aparte de Atari, realmente no se va a negar que la competencia, que hubo unos que lamentablemente murieron, el Sega Saturn, hubo grandes consolas que se quedaron en el camino. No voy a negar el hecho de que el PlayStation 2 es uno para mí de los más completos, puesto que ya tenía ideas innovadoras, que era más lo que era el internet, aunque tuvieras que comprarle un aparato aparte. Tenía gran variedad de juegos. Venía con una sólida, un sólido grupo de jugadores, o sea, ya tenía ahí gente que era fan de Sony. Y no solamente lo mantuvo, sino la incrementó. Y la incrementó a niveles brutales. Que ya después muchos se fueran o muchos tuvieron más batalla en PlayStation 3, por lo que fuera, por tema económico, por lo que fuera. Muchos se fueron. Entonces, para mí el Play 2 es importante porque inclusive seguimos hablando de ella hoy, por ejemplo, en términos de ventas, en épocas que ni siquiera era tan bien buen visto el ser gamer. A nivel social no eras bien visto, y PlayStation logró números horribles de ventas, o bueno, números grandiosos en este caso. O sea, o sea, si tú me dices, no, es que el Play 3 ya salió en una época donde ya los juegos eran más aceptados, ya teníamos nuestra Friki Plaza, ya teníamos lugares donde ya podíamos conectarnos. En la época del PlayStation 2 eras tú solo contra el mundo, o sea, tenías tu grupito 5 o 6 y se acababa. En ese caso, yo por eso lo tengo en ese punto tan alto, porque en su momento significó mucho más de lo que pudieron haber significado otras consolas. Ahorita me dicen, no, es que PlayStation 5, sí, esas son mejoras tecnológicas que te permitan tener música, películas. Sí, esos son extras que se han venido adaptando y tienen mejores gráficos, sí, eso también, raro sería si no. Pero a nivel importancia, a nivel lo que muchos han deseado lograr, que muchas consolas no lo hicieron, fue alcanzar ese nivel de importancia. Por eso que queda también esa parte de que haya sido la mejor consola, porque tenía gran repertorio, tenía buenos mandos, buenos controles con la tecnología que se manejaba en ese momento, y además logró romper a nivel cultural. Fue un antes y un después. Salía en las revistas, empezó a salir en revistas tipo Forbes, empezó a salir en las noticieros. Sí, eran cosas que no se veían. O sea, solamente los veías por el típico malo, ¿no? Pokémon del Diablo, por ejemplo. Eran cosas que normalmente uno veía. Pero el PlayStation 2 logró hacer todo eso. Por eso para mí es la mejor consola, porque no solamente cumplió su nivel práctico, que es entretenimiento, sino logró consolidar una base muy fuerte para un PlayStation 3, para un PlayStation 4 y los PlayStation que vengan. Para mí, bueno, para la generación que creció con el PlayStation 2, obviamente los chavos ahorita que ven un PlayStation 2 y ni les gusta, ¿no? ¿Qué es esa memoria que cargas, abuelito, no? O sea, Sí, esas son mejores tecnologías que no los tocamos, o sea, no se tocó porque no era relevante. Sí, no. Entonces, los morros no saben ni siquiera lo que es un cassette, güey. No saben qué es un password en aquellos ayeres. Oye, ¿tienes el password para tal escenario? Nadie sabe eso. O sea, pero bueno, para los mapas, no mames. Sí, o sea, para Mega Man, por ejemplo, Mega Man ahora están acostumbrados a pagar por todo. Pero bueno, ese será tema para aparte, para otro podcast. Para mí un tema que a mí me gustaría tocar sería lo que dijo Antonio. Digital contra físico. Eso sería una parte muy interesante, muy fuerte, porque a nivel casual a lo mejor le da igual, pero a un jugador a lo mejor un poco más de hueso colorado tenga una opinión diferente.
Pero bueno, Sí, claro. entonces yo Es nada como más con- mantengo. Es como un melómano con la música, güey. Sí, sí, sí. A o sea, mí me dice, yo como melómano me dices, güey, descárgame Spotify. Yo te digo, chinga tu madre. Yo tengo ahí mis long plays, güey, y los quiero escuchar. sí, 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 y está bien. Bueno, nada más entonces cerrando yo mi Es punto. exactamente Para lo mí mismo. se mantiene el PlayStation 2 como el rey que se ha mantenido para todas las consolas. ¿Ok? Ok. Bueno, pues, en mi opinión, lo dije hace rato, yo creo que sí, o sea, muy, muy, muy pegadito al que voy a decir está el PlayStation 3, igual que como dices aquí, porque, bueno, nos trajo muchísimas cosas el PlayStation 3 y además es actualmente una consola que ha trascendido su generación, porque por el tema de que pues, le puedes poner disco duro grande, le puedes mejorar un montón de cosas, pues sigue siendo de cierta manera vigente. Todavía hay muchas cosas que puedes jugar incluso juegos que ahorita están en PlayStation 5 los puedes conseguir para versión para PlayStation 3 y jugarlos. Está el Grand Theft Auto 5. Por ejemplo, ¿no? Pero para mí la mejor consola, por muchas cosas que mencioné durante el podcast sobre la cantidad de casas productoras de videojuegos que tuvieron su ventana ahí, porque pues era una consola que era muy, o sea, tenía lo amigable de Nintendo, la variedad de Xbox, la tecnología que siempre ha dado Sony, y además surgió esta consola a raíz de la traición que le hizo que le hizo Nintendo a Sony cuando iban a presentar juntos la siguiente generación de consolas, y a la mera hora Nintendo no le dijo nada a Sony y presentó su consola y Sony se quedó como, ¿qué? ¿Y nuestra consola? ¿No? Entonces, esa historia es la del PlayStation 1, así es como salió el PlayStation 1, y ahí yo creo, esa consola para mí, por todo lo que ya mencioné, y además esto, me parece que es la mejor consola que ha habido, porque, o sea, el destino de cierta manera nos trajo PlayStation a la vida y Nintendo indirectamente. Bueno, entonces, pues no nos queda más que agradecerle a los japoneses entonces. efectivamente, Todos se lo Por debemos darnos los a japoneses. Nintendo y por darnos al PlayStation. ajá, Sí. sí, efectivamente. Pues bueno, fue un muy buen podcast, la verdad que fue bastante entretenido, casi ni sentí el tiempo que se nos fue. Quiero agradecerle mucho su participación en este podcast a Antonio Rodríguez, a Abraham González, y no es el de la calle, y a Zahir de Mendoza. Este es Podcast Titánico, yo soy JC Vélez. Recuerden seguirnos en Spotify, en YouTube, ahí subimos, pues cada que subimos ahí. Suscríbanse, denle like, compartan, déjenos en los comentarios si ustedes son fans del PlayStation 2 o del 3 o del 1. El 1, 2 y 3 son los que se llevan los podios en esta ocasión, pero pues si ustedes se van por otra productora, si se van por Microsoft, si se van por Nintendo, déjenos saber en los comentarios, que aquí los leemos, y tal vez hay más razones que nosotros no mencionamos aquí que podrían ser muy, muy, muy válidas. Entonces, esto fue Podcast Titánico. Yo soy JC Vélez y nos escuchamos la próxima. Bye bye. ¡Vámonos!